Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Desafíos Matemáticos Quinto Grado, Bloque 2. Desafío número 34, factor constante. Desafío número 35, tablas de proporcionalidad. Páginas 75 a 76. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Les recordamos que es material de apoyo para ustedes papás que puedan seguir apoyando a sus niños en casa, para ti alumno, para que puedas reforzar y realizar con mayor facilidad las actividades de tus libros de texto. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con el desafío número 34, factor constante. Intención didáctica: identificar y aplicar el factor constante de proporcionalidad para obtener valores faltantes. Consigna: en equipos resuelvan el siguiente problema y respondan las preguntas. Se quiere reproducir a escala el siguiente dibujo, de tal manera que el lado que mide 11 milímetros en el dibujo original mida 44 milímetros en la copia. Encuentren las medidas de los demás lados de la copia. Vamos a visualizar la figura. Observamos que tiene cada lado medidas diferentes. Contamos con 11 milímetros, 35 milímetros, 26 milímetros, 14 milímetros, 9 milímetros y 32 milímetros. Nos dice que se quiere reproducir la misma figura a escala, de tal manera que el lado que mide 11 milímetros, que es el lado de la parte inferior, en la copia mida 44 milímetros. Ya nos da esa medida de este lado. Nosotros tenemos que encontrar los lados, la medida de los lados restantes. Muy bien. Vamos a ver el proceso de desarrollo para llevar a cabo la reproducción de la copia de la figura o del dibujo original. Vamos a colocar las medidas. Tenemos la original y la copia. Vamos a colocar la primera medida que se nos da, 11 milímetros. En la copia dice que debe de medir 44 milímetros. Por lo tanto, la operación que realizamos fue una multiplicación en la cual multiplicamos 11 por 4, obteniendo como resultado lo que se nos pide, que mida 44 milímetros el lado de la parte inferior de la figura. Una vez obtenido este resultado, vamos a proceder a realizar el cálculo de las medidas de los demás lados. El de 35 milímetros lo multiplicamos por 4, por lo tanto en la copia vamos a obtener 35 por 4, 140 milímetros. Vamos con el lado que mide 26 milímetros. Lo multiplicamos por 4 y obtenemos en la copia que debe medir 104 milímetros. 26 por 4, 104. Siguiente. El de 14 milímetros. Lo multiplicamos por 4 y obtenemos 56. Por lo tanto, la copia debe medir 56 milímetros en el lado que mide la original 14 milímetros. Continuamos con el lado que mide 9 milímetros. Lo multiplicamos por 4, obteniendo como resultado 9 por 4, 36. Por lo tanto, la copia debe de medir 36 milímetros
en el lado que mide 9 milímetros. Nos hace falta uno más. El lado que mide 32 milímetros en el dibujo original lo vamos a multiplicar por 4 y obtenemos como resultado 128. 32 por 4, 128. Por lo tanto, la copia debe de medir 128 milímetros en el lado que ocupa la medida de 32 milímetros en el original. Muy bien. Comenzamos con las respuestas de los incisos A y B. Inciso A. ¿Qué relación existe entre las medidas de la copia y las de la figura original? Que es 4 veces mayor la copia que la figura original. Inciso B. ¿Qué operación realizaron para encontrar las medidas de los lados de la copia? Una multiplicación. Lo que hicimos fue multiplicar por 4 cada uno de los lados del dibujo original para obtener las dimensiones de la copia. ¿Cuál fue nuestro factor constante? Por lo tanto, fue 4, el número 4. Recuerden que cada uno de los lados de nuestra figura fue multiplicado por 4 para obtener las dimensiones del dibujo que va a representar la copia. Continuamos. Desafío número 35. Tablas de proporcionalidad. Intención didáctica. Identifiquen el factor constante de proporcionalidad, cantidades grandes o pequeñas en una tabla con dos conjuntos de valores que son proporcionales. Consigna. Individualmente analiza la relación que hay entre los valores de las dos columnas en cada tabla. Determina en cada caso cuál es el número que debes multiplicar por los valores de la columna de la izquierda para obtener los valores de la columna de la derecha. Escríbelo debajo de cada tabla. Muy bien. Tenemos las tablitas en la página de su libro de texto. Tenemos 3 tablas. 1, 2 y 3. En cada tabla, en la parte inferior, vamos a colocar el valor por el cual se multiplicó para obtener los valores de la columna derecha de cada tabla. Obviamente, ese número que debemos de multiplicar va a ser multiplicado por los valores de la izquierda, como lo menciona. Muy bien. Comenzamos con la tabla número 1. Tenemos 2 columnas, valores en la columna izquierda y valores en la columna derecha. Los de la columna derecha se obtuvieron al multiplicar por X valor los valores de la columna izquierda. Por lo tanto, ese valor es 5. 6 por 5, 30. 9 por 5, 45. 2 por 5, 10. 10 por 5, 50. 12 por 5, 60. ¿Cuál fue el número o cuál fue el valor que utilizamos para poder obtener los resultados o los valores de la columna del lado derecho? Fue el 5. Por lo tanto, lo vamos a escribir en la parte inferior de la tabla. Es el número que utilizamos para multiplicar los valores del lado izquierdo de la tabla para obtener los valores del lado derecho de la tabla. Pasamos a la tabla número 2. Vamos a
utilizar el número 8 y multiplicamos 17 por 8, 136. 15 por 8, 120. 5 por 8, 40. 12 por 8, 96. 9 por 8, 72. Por lo tanto, el número que utilizamos para multiplicar los valores de la columna izquierda y obtener los valores de la columna derecha fue el número 8. Finalmente, trabajamos con la tabla número 3. El número que vamos a utilizar es el 12. Multiplicamos 7 por 12, 84. 15 por 12, 180. 8 por 12, 96. 3 por 12, 36. Y 11 por 12, 132. El número que utilizamos para multiplicar los valores de la columna izquierda y obtener los valores de la columna derecha de la tabla fue el número 12. Muy bien, con esto finalizamos el desafío número 35, tablas de proporcionalidad. Esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes, papás, para poder seguir apoyando a sus hijos en casa, o para ti, alumno, para que puedas desarrollar con facilidad las actividades de tu libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a compartirlo con algún papá para que pueda seguir apoyando a sus hijos en casa, o con algún compañero para que pueda desarrollar con facilidad las actividades de sus libros de texto. Regálanos tu like y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.